Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todas las personas que apenas van a empezar a entrar a este Facebook Live del Instituto Eleusis, donde actualmente nos encontramos pues como haciendo una promoción tanto de las ideas de Jung como de los postjungianos también, centrándonos en su obra, en sus textos principales también, como en textos más avanzados. Y como ya venimos ya más de 2 meses, ya va a ser 2 meses y medio ya con este nuevo Facebook Live que estamos haciendo comentarios al libro de Introducción a la Psicología, que fue unos seminarios que Jung dictó en el año de 1925, en el cual ya vamos en la 10ª sección. Entonces, donde hemos procurado pues como deslumbrar, amplificar un poco las ideas de este texto, lo que él estaba dando a entender un poco de sus ideas a las personas no legas en la psicología junguiana, como a tanto expertos que estaban buscando pues acercarse a enriquecer un poco más su perspectiva acerca de la psicología de Carl Gustav Jung en 1925, y que en el cual él también daba a conocer un poco, de una manera como un salpicón, ¿no? Así un poco sus ideas tocando tipos complejos, la idea también de la psicología también en lo artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y vamos entonces a tocar hoy lo que es la sección 10, pero ante todo voy a saludar a mi compañero Roberto. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? ¿Cómo vas? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Bueno, buenas noches a todos. Sí. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio. Estamos ya en la 10ª semana, John, de este texto, ¿no? O sea, bastante rápido, ¿no? Sí, sí, bastante rápido. Pero Bueno, bueno, en este texto nos convoca hoy, que es una sección donde a partir de una pregunta que le hicieron a Jung acerca de la naturaleza de los opuestos, Jung aquí va a empezar pues como a deslumbrar un poco, está un poco la imagen, lo voy a hablar así, como la imaginería en relación a los opuestos, tanto desde sus orígenes, donde él empezaba entonces, cuando alguien le preguntó entonces de cómo se podría establecer entonces esta relación desde los opuestos como desde los orígenes, como desde la misma naturaleza, algo de lo que Jung le refutó y dijo que era mejor empezarlo como desde los mismos orígenes, pero de una perspectiva mucho más filosófica, y para poder dar a deslumbrar un poco a los oyentes de esta sección, se empezó a remitir lo que fue a Oriente y lo que fue especialmente tanto a la China como a la India, tanto a pensadores como fueron Lao Tse, en su momento también el que escribió el Tao Te Ching, como a la India, a referirse a textos tan fuertes allá como lo son los Upanishads, que fue pues como fundamental también, algo que también él dio ahí a conocer, un poco pues dando pues como una introducción acá, pero ya vamos a empezar pues como a profundizar un poco más en las ideas principales pues como el texto, y que Jung en este texto entonces empezó pues como a hacer un collage un poco de las ideas referentes a este tema de los opuestos, de tanto cómo se ve aplicado tanto pues es decir en la psicología analítica como en las formas constitutivas, tanto filosófica como psicológicamente hablando. Entonces, Roberto, ¿arranco con la primera idea o arrancas vos? no, si tú quieres, está bien. Hágale, arranca vos. Bueno, entonces la primera idea tiene que ver con esta idea de los opuestos, ¿cierto? Hay una pregunta que le hacen a Jung, ¿no? Que tiene que ver con esta naturaleza de los opuestos. Sabemos que los opuestos son una temática importante desde el inicio de su obra, de la concepción de la libido, ¿no? Y después esto va a estar presente en la idea de la introversión, extroversión, progresión, regresión, ¿no? Entonces la propuesta junguiana siempre contempla esta mirada de los opuestos. Es importante, digamos, plantear esta mirada, porque si bien es cierto, también podría parecer que en la mirada freudiana existen fuerzas en oposición contra el yo, como puede ser el super yo o el ello, ¿no? Que de alguna manera presentan una imagen también de una opresión o una lucha del yo frente a estas estructuras, ¿no? Como el instinto y la cultura represiva. En la mirada junguiana esto tiene un matiz diferente, porque la misma estructura de la que emerge toda realidad siempre es una estructura dialéctica, ¿no? Sí, Tiene que dialéctica, ver con una estructura que es dialéctica. necesaria. Sí, como en el paradigma eléctrico, que también se basa mucho Jung en esta comprensión energética, ¿no?
de cómo toda energía siempre implica un movimiento y una resistencia, ¿no? O una doble dirección, o dos elementos que chocan y que generan este proceso, como digamos en toda la cosmovisión y la teoría de la Kundalini, ¿no? Que después va a desarrollar él en un texto, en un seminario. Él hace una diferencia entre la mirada del taoísmo y la mirada de la Kundalini. De alguna manera dice que en el taoísmo la mirada de los opuestos tiene que ver con poder de alguna manera encontrar un punto de equilibrio, aceptando esta naturaleza dual de la vida, que la vida siempre está constituida por opuestos. Otra gran verdad de muchos pensamientos, como el pensamiento, por ejemplo, digamos ya de Heráclito, que decía que la armonía oculta está en los opuestos, ¿no? Que Dios habita en los opuestos, o también la mirada de Hermes Trismegisto, ¿no? Que también va a estar importante en los principios herméticos, la idea de los opuestos, o en el mismo budismo, ¿no? O En la en misma la misma, dialéctica hegeliana también. sí, la filosofía también hindú, ¿no? Mm, También va a ser muy importante esta idea de los opuestos. Entonces no existe una religión, una mitología en la que no se vea presente este aspecto, ¿no? De la doble naturaleza de la realidad, ¿no? Que la realidad misma surge de este choque dialéctico entre materia, espíritu, realidad y símbolo, ¿no? Sujeto, objeto, masculino, femenino, vida, muerte, ¿no? Entonces, Jung entendió que esto era el misterio, ¿no? El misterio de la realidad está constituido por esta integración de elementos opuestos, ¿no? Que son opuestos, digamos, desde cierto punto de vista del yo, ¿no? El yo es el que crea esa dicotomía. Muchas sí, veces en el budismo zen justamente se habla de esto, ¿no? De la dualidad, de la no dualidad y de la no dualidad entre dualidad y no dualidad, ¿no? Entonces, en ese proceso donde se va estructurando toda comprensión de la realidad, siempre en ese sentido de los opuestos. La misma conciencia funciona mucho en base a los opuestos, ¿no? sí, eso Para, te iba por a ejemplo, decir. poder captar lo que es lejos, lo que es cerca, necesito de este referente, de ese contraste, ¿no? Lo que es frío, lo que es caliente. Entonces, pareciera que la conciencia funciona también en base a esta percepción, ¿no? Sí, A este amargo, contraste. dulce, también, o sea, la conciencia, lo habíamos hablado la otra vez, tiene esa capacidad entonces de discernir, de separar, de nombrar según pues cómo se le va La presentando, conciencia, claro, tiene es que la ver que con se esto, encarga el como, mito, ¿no? Con sí, el la mito que, de la expulsión del paraíso, ¿no? Como decía Neumann, al aparecer la conciencia se crea esta dinámica patriarcal, ¿no? Que hace lo que tú dices, separar, ¿no? Nombrar, nombrar, valorar lo bueno, lo sí, malo, discernir ¿no? lo que Claro. es, lo que no es. Entonces, es ahí, por ejemplo, donde Jung también mencionaría en lo que es en el volumen 8 en la dinámica de lo inconsciente, en un texto que una vez que salimos del paraíso estamos obligados a adquirir más y más conciencia. Esa es la maldición que nos quedó de haber comido quedó haber comido la manzana del paraíso. La maldición de adquirir cada vez más y más conciencia, es decir, entonces que todo el tiempo el sujeto se va a ver en esa necesidad de discernir, de bueno, malo, rico, esto sirve, no sirve. Entonces siempre hay una función desde la conciencia de separatividad constantemente porque intentamos como que siempre en una búsqueda, lo que Jung llama en el texto que es el monismo, una sola forma de ver, de pensar, de intuir las cosas, pero que no en términos de ver las cosas tal como tienen su propia constitución, sino en mismo cómo la conciencia empieza a hacer ese discernimiento también solo para ella. Es decir, la conciencia misma en ese proceso de dualidad se ve como en un choque bastante neurótico, porque ¿qué está buscando en última instancia? Lo mejor, es decir, que en ese proceso de decisión tanto desde la dualidad, verse lo menos afectado posible, pero eso es imposible. Eso es imposible porque la misma naturaleza es ese propio proceso de dualidad constante que da ese mismo crecimiento de la misma vida. Hegel decía que contradicción puede haber crecimiento, es decir, que en la misma contradicción es donde se da el surgimiento, un nuevo proceso, a Sí, un claro. progreso de la misma dinámica y, por ejemplo, Ahí entra, y entra esta idea de la entropía, ¿no? Justamente ese choque de opuestos es lo que permite el avance, ¿no? es lo Esa oposición. que Claro, y permite el cuando más avance. bien entra en esta especie de complementariedad, pero más desde la entropía, ¿no? El Mm, enfriamiento térmico, decía yo, ¿no? Donde se compensan de tal manera estos opuestos, donde ya deja de haber progresión, ¿no? Donde hay una unilateralización también, de repente por un lado,
o donde hay fenómenos como la entropía, donde uno se va hacia el otro polo en extremo, ¿no? Entonces son todas las posibilidades que surgen de este trabajo bueno, en relación a los opuestos, ¿no? Digamos, los opuestos son un tema muy importante en la Y psicología para analítica. y hasta incluso los grandes progresos que ha tenido la misma historia en sus mismas ocasiones es en una contradicción, es en un choque que se da permanentemente y que es lo que permite la evolución. O sea, la contradicción constante del fenómeno es fundamental para que haya avance en el mismo proceso histórico, hablándolo pues en términos hegelianos. Si nos fuéramos a remitir a términos psicológicos, es decir, la contradicción en este caso de, si pudiéramos de ver la depresión, entonces por un lado la depresión y por otro lado la ansiedad, de no saber manejar, de no poder entender, pero si no hay un choque entre esas dos esferas, entonces entre lo consciente, entre lo inconsciente, entre lo que no puedo y no puedo, no hay un surgimiento de una nueva postura, de un nuevo surgimiento Desde psicológico. desde la mirada energética justamente, ¿no? Este aspecto más centrífugo de la ansiedad, ¿no? De la energía hacia afuera, o Mm, más centrípedo de la depresión, ¿no? Más mm. introvertido, la energía hacia adentro. Entonces son dinámicas que permiten, digamos, una comprensión. Es importante la comprensión dialéctica. No podemos nosotros, en la mirada junguiana siempre hay dos psicologías, ¿no? No hay una. Siempre hay dos personalidades, la que se muestra y la que está implícita, ¿no? O sea, Y la la, psicología de la conciencia y de lo inconsciente, de lo introvertido y lo extrovertido. Entonces nunca podemos nosotros comprender una realidad sin ver el opuesto, lo que ocurre al otro lado. Entonces Merleau-Ponty, que era un importante fenomenólogo, ¿no? Seguro, ¿no? Lo conoces también, ¿no? sí, Tú has Marlon leído Merleau-Ponty, bastante. claro. Pero Merleau-Ponty tiene un libro muy importante que se llama Lo visible lo visible y lo invisible, ¿no? Entonces Sí, justamente el fenómeno siempre tiene un aspecto visible y un aspecto invisible. Entonces también se relaciona esto con lo inconsciente y con la sombra, ¿no? Entonces, nosotros siempre vemos estos dos lados de la realidad, lo que Kant de alguna manera llamaba el fenómeno y el numeno, ¿no? Podemos ver un aspecto, pero va a haber un aspecto siempre en la sombra, en lo oculto, y entonces saber que toda sí, realidad funciona siempre de esta ley de los opuestos, que siempre hay además Jung creía no solamente que existían los opuestos, sino que había una complementariedad y una compensación, ¿no? Y que sí, había un sí, principio energético que se autorregulaba. Entonces esto fue tan importante que estuvo presente en toda la obra de Jung, desde la primera obra importante que fue Símbolo de Transformación hasta la última importante que fue Misterio Conexiones, ¿no? Que sí, justamente se dedica a todo este tema de la boda mística y la relación de los opuestos, ¿no? En la alquimia. sí. Rey Y Lar- bueno, pareciera que todos los cuentos de hadas también hablan de esto, ¿no? En la todo el tiempo dinámica igual. de ánimos. Igual los mismos mitos también se encuentran en esa misma paradoja también. O sea, eso no es algo que eso es inevitable. Y el alma misma, la psique misma, es consciente a la vez, pero es inconsciente. A la vez que te das cuenta de algo, sos inconsciente de otra cosa. Entonces, siempre hablando de lo fenomenológicamente, tenemos una conciencia parcial y no total de las cosas, porque hay algo que siempre se nos va a escapar, hay algo que nunca vamos a poder captar, pero que inconscientemente sí lo capta. Entonces siempre va a existir ese dinamismo entre que no, que como tenemos conciencia de una cosa, al mismo tiempo tenemos inconsciencia de otra a la vez. Entonces, ese es el mismo principio en el cual nosotros muchas veces nos encontramos, o ahí es donde el mismo, quiero retomar un poco pues como a Heidegger en este aspecto, cuando Heidegger planteaba que ante mil posibilidades o ante lo que se nos ocurre siempre solamente podemos elegir una sola, porque la misma conciencia se carga entonces de discernir entre los opuestos qué es lo mejor para ella, pero más Porque no en ahí, pensar en una claro, integración. la naturaleza de la vida es siempre una multivariedad de posibilidades, Multivariedad, ¿no? sí, Y claro. en conflicto, en dialéctica, en conflicto, en oposición, ¿no? Digamos, decía Nietzsche ahí que el mundo no es el mundo ordenado de Apolo, ¿no? Sino es el mundo caótico de Dionisio, ¿no? El O sea, inicio. la vida no es un orden, es un caos permanente, ¿no? Como pensaba Schopenhauer, ¿no? Esta voluntad, ¿no? O Mm. sea, esta vorágine que es el mundo, ¿no? Y entonces, claro, entonces el yo es el que hace ese orden, ¿no? El yo clasifica, dice, bueno, esto es así, y en esa clasificación va justamente, digamos, separando, ¿no? Y excluyendo ciertos elementos y generando esta dicotomía, ¿no? Identificándose con ciertos aspectos y excluyendo otros aspectos.
Entonces, digamos, esa es la función de ordenamiento que hace la dinámica patriarcal, el yo, ¿no? Que es necesaria, ¿no? Para diferenciar y crear este complejo que genera la cultura y que genera justamente esa diferenciación del inconsciente, ¿no? Que Jung va a decir que el yo era energía psíquica disponible y todo esto, ¿no? Pero digamos, claro, en esa separación de lo inconsciente también hay un riesgo, como bien mencionó Freud, ¿no? Digamos, de generar un malestar en la cultura relacionado a la represión de estos aspectos negados, ¿no? Como bien mencionó también de alguna manera Nietzsche, ¿no? La exclusión de Dionisio y todo esto, ¿no? Y digamos, la doble moral que surge, ¿no? Sí, Y todo esto, la mala conciencia que se va creando, ¿no? La negación de este aspecto de la sombra. Y entonces, definitivamente el gran proceso de integración de opuestos tiene que ver con este proceso de individuación y alquímico que señala Jung, ¿no? En el libro rojo eso está súper presente en la idea del Dios venidero, ¿no? De la integración de los opuestos, el sentido del suprasentido. Una cosa interesante, John, cuando hablabas y decías este aspecto del yo que separa, que organiza, ¿no? Que va creando esa dicotomía, porque la vida no viene recortada, ¿no? El lado blanco y el negro, y este polo no. y el otro. O sea, es la conciencia la que hace esa diferenciación, esa separación, que tiene que ver con el proceso de análisis, ¿no? Como en la tarea de psique, cuando va separando los granos, ¿no? Entonces, el aspecto fundamental de la realidad es que todo está mezclado, ¿no? En Sí, una especie de relación urobórica, ¿no? sí, y de hecho el proceso analítico se trata es de ir entonces, venga, vamos a discernir un Diferenciando. poquito, vamos a parar, vamos a mirar. Entonces, como conversamos en la clase del miércoles por la noche, o sea, como los complejos mismos son unos masijos, un montón de cosas ahí a la vez, donde uno se puede dar cuenta del que está más activo es el que más carga libidinal tiene, pero que cuando se empieza a hacer esa diferenciación en ese momento, entonces nos empezamos a dar cuenta que se necesita complementar tanto de un complejo como en el otro, cuál es la unilateralización, qué es lo que está negando, qué es lo que necesita nuevamente otra vez volver a integrar, porque eso es lo que va a posibilitar entonces lo que va a ser, como diría yo, una función trascendente en este caso, porque es que es fundamental. En ese mismo caso hay que empezar pues como en ese proceso de diferenciación para mirar qué es lo que se está, qué es lo que se está excluyendo, qué es lo que se está negando, qué es lo que no se quiere aceptar del otro aspecto, que es supremamente fundamental. Lo que pasa es que eso es un trabajo muy complejo y, y por ejemplo, mencionando un poco lo que vos estabas diciendo, que realmente ni las cosas ni son buenas ni son malas. Por ejemplo, si miramos por ejemplo, en lo que es la Kata Upanishad, en el texto de los Upanishads y en la misma Bhagavad Gita, cuando Krishna le dijo a Arjuna que tienes que aprender a ver de la misma forma lo que es el montón de estiércol como lo es el montón del oro. O sea, que hay que trascender como tal esa dualidad que posibilite ver de una manera, entre comillas, es que no sé cómo decirlo. Bueno, no voy a decir de pronto algo pretencioso, pero yo mismo dudo de ese aspecto correcta de las cosas, sin ponerle ni más ni menos, sino es lo que es. Y eso es lo que muchas veces también se trata como en este texto que en esa misma dualidad es lo que genera la neurosis constante, el choque constante de que el sujeto no posibilita ver las cosas como buenas y malas, sino como correcto. Entonces, por ejemplo, retomando un poco eso, cuando entonces Arjuna tenía que ir entonces a la batalla para matar a sus primos, amigos, a los Kaurava, entonces él no dice, pero ¿cómo lo voy a hacer, Krishna, si eso es malo? ¿Yo cómo voy a matar a mi maestro Drona, a mis amigos, a mis primos, a quienes me has acompañado? Pero entonces, ¿qué le dice Krishna? Pues si vas a ser deshonroso a quienes confiaron en ti. Es que estás viendo la batalla como una cuestión moral, como si fuera algo bueno, como si fuera algo bueno, como si fuera algo malo, pero no lo estás viendo como una acción correcta que tengas que tomar. Entonces, es ahí muchas veces donde toca que hace ese punto de la trascendencia de los opuestos, que posibilita ver de una manera más las cosas como buenas o malas, sino como realmente lo que toca hacer dentro de determinadas Pero situaciones. es muy difícil para la mente patriarcal, ¿no? Porque, digamos, eso lo estudió muy bien Neumann cuando habla de la nueva ética, ¿no? Y Mm, bueno, lo estudió mucho Byton, ¿no? O sea, esta idea de que el yo le gusta
creerse en la razón, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, todo lo que no encaja con esa idea tiene que ser excluido, ¿no? Tiene que ser perseguido, ¿no? Asesinado, prohibido. Entonces, de alguna manera, la conciencia tiende a generar esta polarización, ¿no? Esta mayor división, ¿no? Y bueno, este paso hacia unos opuestos integrados es todo un trabajo, ¿no? Requiere todo un trabajo importante. Jung va a hablar de esta tercera función, ¿no? Que es la función trascendente que va a integrar justamente los opuestos, que tiene que ver también con este concepto del Dios venidero, ¿no? Esta idea, nueva idea de la espiritualidad que integra los opuestos, ¿no? Que es muy fuerte porque integra, por ejemplo, integrar al anticristo con Cristo, ¿no? Por ejemplo, Sí. es una imagen que puede ser muy, muy difícil de asimilar y de digerir en la cultura cristiana, ¿no? Es tan difícil que, por ejemplo, el mismo Dios no expulsó esa parte de él. No, vayamos En el, a poner, él ¿no? mismo, Integrar, por ejemplo, la función sentimiento en la cultura racional, ¿no? Occidental es bastante complejo, ¿no? Ya Nietzsche denunció el racionalismo, ¿no? Nietzsche decía todos estos aspectos él ya lo positivos había supuestamente denunciado de, por cuenta. claro, él dice Sócrates y sus secuaces, ¿no? Platón y Aristóteles dice, ¿no? Que supuestamente desarrollaron la cultura a través del pensamiento, Eso pero te iba a que decir. se dedicaron a pensar la vida en vez de vivirla, dice Nietzsche, ¿no? O sea, antes no era necesario pensar que era la belleza porque uno estaba conectado estéticamente con lo que era bello. Y cuando empezaron a pensar sobre la belleza, empezaron a desconectarse de la vida y a pensar la vida. Entonces esa es la decadencia de Occidente, la decadencia del racionalismo, dice Nietzsche, Sí, ¿no? y Gordon lo Entonces, decía en el Imperión, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Pero bueno, a él le costó también esa parte de entonces de la locura también, por no tan integrarse en la metidos razón. estamos tan metidos en este racionalismo que integrar los aspectos sutiles, digamos, como decía Pascal, ¿no? Digamos, la logique du corps, ¿no? La lógica del corazón, ¿no? Justamente esta estética de lo sensible, el aspecto afectivo, ¿no? El aspecto intuitivo, nos parece algo absurdo o difícil, sumamente complicado. Y entonces imagínate ahora de integrar lo femenino en el hombre o de integrar el anticristo en lo cristiano. O sea, estamos hablando de trabajos muy duros a nivel psíquico y cultural, ¿no? Sí, y más a nivel psíquico, es que cuando vos empezás ese proceso a nivel cultural vas a empezar a tener un rechazo total y una cuestión crítica, moralista, denunciante frente a eso Eh, que se va logrando en un proceso. Entonces, es también aprender a estar en la contradicción constante. Yo lo veo así de esta manera. En la Katha Upanishad decía en el texto algo muy bonito que andar por el filo de la navaja es tan difícil sin irse por un lado ni por el otro. Entonces, hablando pues en términos así un poco coloquiales, pero resulta que en realidad la tensión de los opuestos es constante y que exige como un trabajo de alerta tanto de la conciencia como de aquello que va emergiendo, el mismo fenómeno que esa contradicción es lo que posibilita como ese progreso. Muchas veces, eso lo conversamos en el live anterior, Es que cuando no se trabaja esa función inferior. digamos, uno piensa que los opuestos son un fenómeno secundario al yo, ¿no? Y no se da cuenta que, o sea, los opuestos son la naturaleza de la Sí. realidad, ¿no? Y que el yo es más bien digamos, un relato, una construcción posterior que surge De eso, de esa dinámica de los de esa opuestos, dialéctica, esa claro, surge de esa dialéctica de los dialéctica. opuestos. Sí, Es que claro, comenzando venimos de un padre y una madre, o sea, somos producto de la dualidad, ¿no? Entonces, pero se crea esta idea de lo uno, ¿no? De que yo soy de un uno, uno, de un un yo espermatozoide. aislado, ¿no? Una idea del No, solipsismo y ese ego que se identifica justamente con ciertos valores y que excluye otros, ¿no? Lo que Jung va a decir, crea un sentido y genera un contrasentido, ¿no? Y que después, claro, es como que yo te diga, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, cortarme la mano, ¿no? O la oreja. Entonces cualquier persona podría pensar que yo estoy loco por quererme cortar una parte del cuerpo, ¿no? Pero es lo mismo querer cortar un aspecto psíquico. Decir, por ejemplo, yo soy solamente racional y no soy emocional, es el mismo tipo de locura, pero como es un aspecto mucho más subjetivo, digamos, de alguna manera, es normal que la gente se identifique, ¿no? A nivel del ego, del yo, con ciertos aspectos y que rechace los otros, ¿no? Y crea que no tiene nada que ver con los otros aspectos opuestos, cuando sabemos que todo eso va a ir a la sombra, ¿no?
total. Y Hillman decía también que la cordura es una forma de locura también, o sea, que lo normal también es una forma de locura. Entonces, lo que está queriendo decir, lo que pasa es que también hay una negación a otros aspectos mucho más estéticos, más sensibles, más propios de la psique, que no es una cuestión nominalista de una sola forma de pensar o una conciencia monocéntrica, sino que sea en una convergencia de varios centros y que es algo pluridimensional que todo el tiempo que está convergiendo en nosotros y que nosotros somos receptores de todos esos contenidos que también nos van apareciendo. Entonces, que no es el yo consciente racional, este que coge y domina, el que manda y que hace, sino que este yo consciente racional que domina, que manda y que piensa que hace, es una contradicción constante de opuestos y que se va construyendo al mismo de esa misma emergencia que se va dando. Bueno, y Pero además no es un yo tampoco unificado y libre de contradicciones, ¿no? no, está disociado, Nuestro también tiene yo, sus nuestro yo está disociaciones. disociado también y lleno de Claro, contradicciones y de, digamos, incoherencias, ¿no? sí, es que como usted es coherente en un aspecto, también al mismo tiempo es incoherente en otro. Es Mm. que eso Hay es, una imagen, John, que tiene que ver con esta idea de, no sé si conoces a Ganesha, sí, este claro, dios con cabeza de elefante. Y es sí, interesante cómo Ganesha es visto como el dios que, claro, el dios de la sanación, la medicina, ¿no? Pero también es el dios que ordena el universo, ¿no? Que tiene esta función de la cabeza de elefante, muy de lo racional de lobos, y cómo el caos muchas veces empieza a organizarse a través de esta función, ¿no? Pero al organizar esta realidad a través del yo, también creamos esta dicotomía, ¿no? De los opuestos, la hacemos mucho más marcada, y entonces trascender esa polarización, ¿no? Es una parte importante en el proceso alquímico. sí, es que de hecho ahí es donde si pudiéramos citar a Nietzsche cuando dice que el amor está por encima del bien y del mal. O sea, ya ahí es algo que es decir, que hay que eso trascendente que se busca, está más allá de lo que Entendiendo pensamos el de amor lo que es bueno y como, lo como malo, el de lo que eros, me ¿no? gusta y no me Como gusta. la Ah, vitalidad de la vida, no como el amor literal, sino como esta fuerza de la vida, está más allá de los opuestos que tienen criterios estéticos y morales, ¿no? Muchas veces. sí, Claro, y sí, la vida no tiene esa connotación, ¿no? no, eso es La lo vida que es, como decía Schopenhauer, es un instinto salvaje, un impulso que avanza sin moral. sí, y ya es quienes, debido pues como a más de 2000 años de cristianismo que ha generado pues como tanto caos y esa división entre bueno y malo también es lo que ha posibilitado como tanta esa contradicción y esa misma neurosis, porque la neurosis como tal surge también del rechazo de algo que no se quiere integrar, o sea, hay una exclusión total que todo el tiempo está cercenando, está cortando, o sea, es como la caja, es que la caja es como la cama de Procusto, entonces, para que encaje en mí, entonces, si está muy largo, entonces le corto. Si está muy corto, entonces lo estiro. Entonces, porque eso era lo que hacía Procusto en su lecho. Entonces, cuando ya lo pensaba, si estaba muy corto, entonces pues ahí lo estiraba. Y si estaba muy largo, entonces le cortaba manos, mancho. Lo mismo pasa cuando se está intentando, que la conciencia está intentando integrar algo. Es decir, o sea, Claro, que es la como concha, tratar forma, de, concha, claro, no ve el es fenómeno tal tratar y como de, y de eso habla Jung también, ¿no? Cuando habla del yo como un recorte de la psique, ¿no? Colectivo, o sea, es como tratar de encajar en una idea de lo que tú eres o lo que es la realidad, o sea, dejando afuera un montón de cosas, dejando que afuera un aunque no, montón de copas. que Y aunque por no te ejemplo, gusten, o sea, existen, ¿no? Son parte de la muerte, es parte de la vida, entonces no puede haber, digamos, no puede haber una vida libre de los aspectos que uno rechaza, o una sí, o personalidad. sea, sí, o sea, es que es esa cuestión constante de la conciencia, entonces va a ser de cercenar todo el tiempo, de cortar todo el tiempo, va a ser lo que va generando la neurosis constante, el malestar, la Claro. depresión, la ansiedad, la crisis existencial, Y de ahí, y de todo ahí lo que pasa fíjate porque todo el cuando, tiempo encaje, claro, pero cuando para no Jung, aceptar las cosas en su dimensión, dale. cuando Jung también plantea que en el libro rojo que la neurosis es una guerra civil, ¿no? Como que uno está en ese conflicto con uno mismo, ¿no? Y entonces, y reconocer que uno tiene ambos lados de la vida, ¿no? Ambos polos. Entonces yo me acuerdo que cuando yo empecé a formarme en psicoterapia hacia Gestalt, yo era bastante racional, ¿no? Bien racional, o sea, más que ahora.
pero cuando empecé a trabajar la parte emocional, o sea, yo llegué a sentir como una especie de duda, ¿no? Yo dije, oye, pero si yo soy tan racional, ¿qué pasa si empiezo a desarrollar este otro polo, ¿no? La emoción. Y me sentía amenazado, ¿no? O sea, ese yo que está identificado con esa función pensamiento, ¿no? O sea, atraviesa un proceso de despersonalización también en la terapia, ¿no? Porque deja de identificarse con aquello que le ha dado sentido mucho tiempo. Entonces, claro, o sea, antes yo era bien obsesivo, ¿no? O sea, bien racional y empiezo a desarrollar esta otra polaridad que es, por ejemplo, el fluir, ¿no? El conectar con la emoción. Uno puede sentir que está perdiendo cierto dominio, cierto control, ¿no? O cierta identidad. Entonces yo estoy convencido de que una terapia buena que no genere despersonalización, ¿no? Depresión, resistencia, no es un buen proceso. Yo creo que un buen proceso te va a movilizar esos núcleos, ¿no? Es como uno muchas veces empieza a soltar esa identidad que ha tenido desde el yo y empieza a ampliar esa identidad, pero al inicio es desorganizador, porque uno lleva años en una Claro. función, en una forma de ser, en un modo de ser. Claro, entonces por eso Jung decía a veces que cuando uno empieza a trabajar la función inferior o lo que no ha desarrollado, es como empezar a dar pequeños pasos, ¿no? En un territorio que es amenazante. Sí, por eso en este caso se necesita de un muy buen terapeuta que acompañe un proceso de esos, que sepa que como se está desestructurando ciertas cosas que ya no, que ya no necesitamos, que necesitamos desarrollar otros aspectos que se integren. Si no es un buen terapeuta que sea consciente de esas dinámicas, tanto inconsciente como inconsciente en esos aspectos, o que no sepa abordar esto de una manera muy adecuada, puede generar lo que está diciendo una despersonalización, un brote psicótico si no se tiene en cuenta, o que la persona quede muy desestructurada y que ya no puede encajar en los mismos contextos de su vida cotidiana. Es decir, encajar no en el sentido, o sea, que pueda responder hacia ellos de la manera como ella que le posibilite ser mucho más funcional. Y muchas veces una terapia mal dirigida, cuando se trabaja en un aspecto que no desarrolló y si la persona no tiene una estructura fuerte, Claro, y en la Gestalt más clásica, puede ser digamos, peor. Entonces también el trabajo, por supuesto, En la Gestalt más clásica también hay un trabajo importante que tiene que ver con esta integración de opuestos, ¿no? Ahora acá en la mirada junguiana no sé si los opuestos se pueden integrar realmente, ¿no? O es más, en vez de hablar de integrar, es más como reconocerlos, coexistir. Por ejemplo, Jung plantea una mirada interesante, ¿no? En el libro sobre Yoga Kundalini, cuando él dice que en el taoísmo no se trata tanto de integrar, ¿no? Sino de reconocer que el conocer. otro existe y saber transitar entre ambos, ¿no? Saber que toda la vida se basa en esta tensión entre estos dos opuestos y mantener Eso, como una especie de lo, camino del medio, ¿no? Como decía el Buda, ¿no? Ningún sí, extremo es en el filo de bueno. la navaja. O sea, lo que pasa es que crear un yo, ese yo, esa parte virtual de que se ha integrado es imposible, porque cuando es lo que más o menos es. Se detendría la vida, ¿no? Sí, pero Si es se que integra lo que los pasa. opuestos, se detiene la vida. Sí, total, o sea, es total, o sea, ahí hay un estancamiento constante porque se necesita la contradicción, o sea, cuando reconoces que también puede ser amoroso, querido, especial, por el otro lado también puede ser, lo que pasa es que no voy a decir la palabra, puede ser enojón, un poco dramático, un poco avasallante, lo que pasa es que es reconocer un poco esas dinámicas, cómo funcionan en mí, o sea, es decir, si no son destructivas, si no tienen un dominio sobre mí que me genere conflictos constantemente consigo mismo y con mi entorno, pero si son dinámicas que yo necesito, ambos las necesito porque también para poder afrontar contextos emocionales, reacciones fuertes, necesito tanto de un aspecto como del otro a la vez, no se puede negar. Por eso Y muchas veces, el yo aprende eso, no, John, pero de mala manera, ¿no? Porque no le los, toca a los porque fracasos. el yo mismo se basa en ese recortar aspectos, ¿no? Para consolidar una imagen, un rol, una máscara, una idea, ¿no? Y muchas veces somos formados, como diría Rogers, en esta aceptación condicional, ¿no? Entonces hay ciertos aspectos de uno que son mal vistos en cierta cultura, entonces uno lo va recortando, lo va sacando. Después recuperarlos es difícil, no es tan sencillo. Es recuperar la congruencia, recuperar, ¿no? La identidad perdida,
Alcanzar una personalidad más completa no es sencillo. Y entonces en ese proceso de integración de aquello que hemos ido recortando, obviamente va a ser un proceso difícil, no va a ser sencillo. No, ahí es como me decía una vez un terapeuta, ¿qué estás dispuesto a perder para ganar otro aspecto? Me decía pues una vez así el primer psicoanalista que tuve. Y lo que vos estás mencionando es que es algo muy fundamental, es el lugar que eso merece, que eso tiene en su vida, que necesita ser vivido. Por eso Hillman habla de la importancia de las personificaciones, es decir, de atender a aquellas situaciones que se me van apareciendo, sin ponerle más, sin ponerle menos, sino tal como es. Lo mismo pasa, por ejemplo, en esta relación de los polos. Apareció esto, entonces qué tan alerta estoy yo de ese contenido, de esas imágenes que están emergiendo en ese momento derivada de esa situación. Y lo mismo pasa por el otro lado. Qué tan consciente yo soy de esas imágenes y qué lugar tienen en mi vida y cómo pueden ser vividas, aceptadas, comprendidas y diferenciadas también y acompañarlas. Y no empezar como en un repuje de rechazar, de destruir o como hace la terapia cognitiva conductual, entonces te quito este esquema y te monto otro. No, no, aquí en lo que es la psicología junguiana no se pretende tanto ni de montar ni nada, sino de aceptar tanto lo uno y lo otro y poder vivir, poder fluir con esa misma contradicción que puede ser emergente de una función trascendente y de nuevas Por ejemplo, imágenes psicológicas. en el trabajo gestáltico, por ejemplo, es diferente, evidentemente, cuando uno trabaja un aspecto que está muy desarrollado para tratar de disminuirlo, que no se recomienda, porque bueno, ese es un aspecto que está empoderado en la psique, ¿no? Que cuando uno empieza a desarrollar lo que falta. El trabajo va más apuntado a desarrollar lo que aún no se ha desarrollado, ¿cierto? Entonces muchas veces en ese trabajo uno puede desarrollar esta idea de los opuestos complementarios, ¿no? De que los opuestos no tienen por qué ser antagónicos. Entonces el yo muchas veces con su identidad, su juicio, su identificación, el que manda esta idea de que, por ejemplo, la razón y la emoción son opuestos. Cuando son aspectos que si logran desarrollarse conjuntamente enriquecen mucho más la vida, ¿no? Claro, claro, es que de hecho, si es esa misma posibilidad lo que yo estoy diciendo, de una conciencia muy monocéntrica, muy nominalista y de esta cuestión, como decía yo, de un monismo que no posibilite lo que es un enriquecimiento como tal desde otras posturas y de otras miradas y de esas exclusiones que muchas veces también se ha hecho, pero que resulta que por eso, en este trabajo de la misma dualidad, por ejemplo, en el Vedanta Advaita, en la sabiduría de la no dualidad de los hindúes, entonces, ¿qué se busca? Precisamente la trascendencia de estas dos posturas. O sea, es decir, que es lo mismo. En el budismo igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que posibilita esto? Que hay un reconocimiento tanto de lo uno como de lo otro, que existe el vicio como existen las cualidades, pero es trascender tanto lo uno y lo otro, y trascenderlo en este caso es que aceptar que tenés tanto esto o que tenés también lo otro a la misma vez, sino que como es mismo, sin que te genere un malestar, una destrucción. Yo pienso que yo aquí sí estoy de acuerdo con Freud en este aspecto, que lo que muchas veces lleva al motivo de consulta muchas veces es que hay algo que se nos está repitiendo constantemente, o hay algo que muchas veces tampoco está ahí como un síntoma que no se ha querido tampoco aceptar o reconocer. Entonces, que eso nos lleva como una repetición constante de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, porque estamos Sí, negando claro. constantemente otro aspecto Eso también. es muy de Nietzsche, ¿no? Muy de Nietzsche, que presente en Freud y en Jung también. O sea, Y eso, eso ya lo dijo Nietzsche mucho, y muy también de Hegel, ¿no? eso Ujú. sí, pero aquí Freud le da pues una connotación, pues, y yo pienso que generalmente Sí, quienes van a... es importante esa denuncia que hace Freud, ¿no? A nivel cultural de justamente este aspecto reprimido, ¿no? Y claro, en esto se basa mucho, digamos, muchas historias, ¿no? Cuando muchas veces el monstruo, ¿no? Ha sido un elemento excluido también por la cultura, ¿no? Que es abandonado, ¿no? O producto de una transgresión, ¿no? Y en los cuentos también aparece esta otra imagen del yo que, bueno, es el rey que está viejo, que no puede tener hijos, ¿no? Sí, Que es la bella y la bestia.
cuando este yo entra en una dinámica en la que ya no puede sacar más, ¿no? Digamos, el campo del cual ha sacado los frutos se ha secado, ¿no? O sea, la fuente del vino, ¿no? En este cuento de los tres pelos del diablo se ha secado, ya no sale vino, o sea, ya no está el espíritu del Eros ahí, de Dionisio, o sea, la vida cuando empieza a caer en un solo polo, se va estancando, se va deteniendo, ¿no? O sea, hay una especie de muerte térmica, muerte psíquica, donde justamente aquello que le da movimiento a la vida es el conflicto, la oposición, muchas Lo veces contrario. lo contrario es lo que genera este avance, ¿no? Entonces, y eso va a hacer que uno se vea en la necesidad de emprender esta salida hacia la búsqueda de aquello que le falta, ¿no? Como en Sí, los cuentos fíjate. de hadas, o sea, ir a buscar bueno, no sé, pues a la princesa que está en el castillo. Entonces, es un movimiento que traiga algo que ha sido negado y que va a traer una nueva vitalidad, ¿no? O sea, esta renovación de los votos, el matrimonio místico en los cuentos, el nacimiento de los hijos gemelos, ¿no? La reactivación del palacio donde todos están dormidos y todo vuelve nuevamente a despertar, ¿no? En la Bella Durmiente o en la Bella y la Bestia, como tú decías, ¿no? La restitución del orden que había sido alterado, ¿no? Transgredido, y todos los sirvientes que vuelven a ser humanos, ¿no? Entonces, este proceso que siempre pasa por integrar aquello que había sido excluido. De Sí, ahí habla y Goldman de la ética de la alteridad, ¿no? Esta nueva ética. eso te iba a decir de que te iba a hablar de Manuel Levinas en su texto Totalidad Infinito, hermoso, complejo de leer, pero cuando uno le coge el tiro, eso es una maravilla. Cuando él decía que el otro entonces es roce, el otro es conflicto. Por eso él critica un poco la empatía, porque cuando tú eres empático con el otro, le estás quitando su alteridad, es decir, lo que te hace diferente de ti. Y es en esa diferencia, en la diferencia del otro, donde posibilita como esa comprensión diferente, un entendimiento de forma única que nos permite dimensionar la vida misma, el fenómeno mismo. Y eso pasa, por ejemplo, en la integración de los opuestos. O sea, ay, es que yo soy empático con eso, entonces por eso lo entiendo, por eso lo quiero, por eso lo acojo. Podríamos pensarlo de una manera diferente. Es decir, eso tan diferente que es que te genera conflicto en esa alteridad que es que te vino a decir en esa diferencia Claro, y ya acompañamiento. decía Nietzsche, ¿no? Que quien niega sus propios aspectos alimenta monstruos en su interior, ¿no? Claro, Entonces, sí, entonces justamente esta idea de Mr. Hyde, ¿no? Y Dr. Jekyll o Dorian Gray, será ¿no? necesario, porque mire, vea, Mr. Jekyll, un doctor, qué tipo tan decente, tan educado, tan capaz, pero por otro Jai era un berraco, exageradamente, entonces que salía a matar y hacía hasta para vender, entonces son esos aspectos muchas veces demoníacos, por decirlo de términos Sombríos. cristianos, o sea, en términos demoníacos para ser un poco más claro, pero entonces que generalmente todo el tiempo se están rechazando, pero que eso siempre está ahí dando latente, latente, latente. Vea, y fíjate, voy a tocar este tema así rápido, pero no más porque No me hemos vino. hablado nada del texto, estimado. No, espere, Estamos por hablando. eso, pero tiene que ir en función en eso, para que vamos con ya con el asunto, que es que no nos dio tiempo de tocar el texto, que por ejemplo, ¿qué ha pasado con esta situación del coronavirus? Que es que han surgido enfermedades, nada de eso, y yo eso no ha surgido nada, ya todo eso estaba ahí guardado. ¿Qué hizo esto? Que exacerbó todo eso y que todo empezó a salir cuanta cosa en algún momento estábamos rechazando, negando, no aceptábamos vivir, comprender, tener su lugar. Entonces, esa misma negación del otro polo en momentos, en circunstancias límites, afloran de una manera muy fuerte, como le pasa a Mr. Jakey, que salía Mr. Hyde en situaciones límite, entonces emergía Claro. todo eso. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, por eso trata también tanto psicólogo a satanizar todo eso que estamos viviendo y no a entender que eso es parte de un proceso que estaba ahí, pero que ya ha empezado a emerger nuevamente y que necesita ser entendido, aceptado y vivido y diferenciado, que nos posibilite un mayor enriquecimiento a nivel psicológico y existencial y de relaciones humanas. Vamos a leer algunas citas nada más para ir finalizando, John, porque creo que No dio tiempo. tiene Milker ahora que hacer unas cosas. Dice, por ejemplo, que nada existe salvo la virtud de un opuesto equilibrador. Es la misma concepción que expresa Nietzsche al decir que cuanto mayor es la extensión que alcanza un árbol, más
profundas son sus raíces. Más profundo, sí. Y entonces va a remarcar Jung muchas veces esta importancia de los opuestos, ¿no? En las diversas culturas, en el taoísmo, en el I Ching, en la filosofía. Entonces cita, por ejemplo, esta idea de que dice, libérate de los pares de opuestos, no prestes atención a lo alto y a lo bajo. El hombre perfecto debe estar por encima de sus virtudes, al igual que por encima de sus vicios. Vicios. Vuelve a ser la misma idea que expresa Nietzsche cuando dice, domina tus virtudes al igual que tus vicios, ¿no? Los Upanishads que también va a citar, ¿no? También hay este contraste, ¿no? También el pensamiento chino. Entonces, la idea de los opuestos ha sido central en toda la historia del pensamiento, el desarrollo de la cultura, no es un invento junguiano, digamos. Y de la misma conciencia y de la Como misma muchas cosas historia. Todo, o en la sea, psicología analítica no son, digamos, patrimonio de Jung, ¿no? La no, vía no, no, no. simbólica no le corresponde al enfoque junguiano, ¿no? O el trabajo simbólico, o sea, son aspectos que están en toda la cultura y que la antropología también ha recalcado y que el mismo Jung estudió mucho mitología, antropología, filosofía para fundamentar su propuesta. Entonces, digamos que no es algo generado por la psicología analítica, sino que constituye un tema recurrente en toda la historia del pensamiento, ¿no? Esta idea de los opuestos como Sí. constitución de la realidad, Y ¿no? Y que la Jung lo importancia de la retoma para integración. su trabajo, para su trabajo psicológico y para su trabajo analítico y la comprensión de las dinámicas de la psique y del sujeto, que es pues fundamental y que él retoma todo eso, pero que eso ya venía desde culturas anteriores. Yo voy a retomar una idea también, Roberto, y para complementar también cuando entonces dice Jung en este seminario, la resurrección más reciente del problema se ha producido a través del psicoanálisis. Freud tiene mucho que decir acerca de los pares opuestos, tal como aparecen en la psicología patológica. En el caso del sadismo, el masoquismo está siempre presente en lo inconsciente y viceversa. Un hombre, por un lado, puede ser avaro, por otro es un despilfarrador. Todos sabemos la crueldad de que son capaces las personas excesivamente bondadosas y que las personas respetables con harta frecuencia suelen verse bendecidas con la experiencia de tener unos demonios por hijos. Entonces ahí es donde Jung, por ejemplo, va a retomar un caso que le va preguntando a un alumno de él que por qué si un hombre cuaquero, rico, respetable, decente, educado, la hija era una prostituta y el hijo era un ladrón. Entonces ahí también se ve que cuando no hay una asimilación de los opuestos en los pares, también obligan a los hijos a que vivan eso que ellos no han aceptado y que no han diferenciado y que no se posibilitaron también vivir. Entonces dice así, en palabras tanto de Freud como de Adler, existe un despliegue continuo del principio de un polo superior y un polo inferior. Entonces, listo. Dale, Roberto. Tenés el micro apagado. Bueno, va a señalar esto Jung, ¿no? En el texto básicamente, recalcar el tema de los opuestos, es un tema sumamente interesante, yo creo que lo desarrolla muy bien Jung en toda su obra, el símbolo de transformación, en tipo psicológico lo desarrolla bastante bien, cuando él habla de lo dionisíaco y lo apolíneo en un capítulo, cuando habla de las actitudes extroversión, introversión, ¿no? También va a estar Del ánima y desarrollando ánimos en símbolos de transformación sobre dos tipos de pensamiento, que es un texto sí, hermosísimo, a también. mí me encantó. Sí, entonces va a ser un tema presente en toda la obra, ¿no? Hasta el final, hasta los textos alquímicos, donde eso va a ser fundamental también. Entonces, digamos, esta idea de los opuestos es central en el cuerpo junguiano, ¿no? Siempre tenemos que tenerla clara. A mí me parece muy importante también esta idea de libro rojo, ¿no? Del suprasentido, el Dios venidero, de esta nueva conciencia de totalidad que surge justamente al integrar el opuesto, ¿no? Me parece eso algo fundamental, ¿no? Y también en el libro del Yoga Kundalini, él hace una diferencia, esta idea la estoy tratando de decir hace tiempo y nos vamos por otro lado, cuando él hace la diferencia entre el taoísmo y la Kundalini, que dice que mientras el Yoga Kundalini trata de ascender la energía psíquica, ¿no? Sí. Esta energía de los opuestos, ¿no? Desde el chakra raíz hacia el último chakra, es como aprender a manipular estos opuestos para incrementar la energía psíquica, ¿no? Y llevar este estado de iluminación, ¿no? De espiritualización de la materia, del instinto sexual, digamos, hacia lo espiritual, que estaría reflejado justamente en este símbolo de la serpiente alada, ¿no?
este Sí, aspecto de que es reptiliano algo de la alto. médula que conecta, claro, la raíz, ¿no? Lo instintivo, lo más primitivo con la corteza cerebral, ¿no? Y entonces donde está contenido todo el desarrollo, ¿no? De la, bueno, de la psique humana, ¿no? Estos tres cerebros, ¿no? Reptil, mamífero y Pero, límbico y cortical. Entonces es como que el yoga kundalini es una especie de práctica que refleja este proceso de evolución de la energía psíquica, ¿no? Desde un plano muy instintivo, un plano sí, muy hasta un espiritual. plano mucho más espiritual, que ahí es donde está Claro, Jung también, donde él dice que en realidad sea un proceso de lo instintivo a lo espiritual también, que eso para él claro, es fundamental también pero dentro lo de su proceso. interesante es que él marca dos posturas, ¿no? Con respecto a los Sí, opuestos. Una es sí, como aprender a manipular la energía, dice, a través del yoga kundalini, y la otra es simplemente aprender a transitar en medio de los de opuestos en los el opuestos, taoísmo, ¿no? sí. Claro, entonces dice que son dos actitudes muy diferentes frente a los opuestos, ¿no? Claro, y Entonces, yo no sé si vos te has dado cuenta que eso también suele ocurrir mucho en la psicología la junguiana figura, también. y la figura del mago es la que maneja estas energías, ¿no? Estas La fuerzas que se opuestas. encarga de ese proceso. Pero, por ejemplo, si lo fuéramos a llevar, si de pronto hay muchos analistas junguianos, La entonces del que monje más bien es la que aprende a transitar, ¿no? Entonces, diferente el mago del monje, ¿no? claro, entonces ahí podríamos hacer una diferencia. Entonces, que mientras, por ejemplo, hay muchos analistas junguianos que intentan entonces que esto es de ir un poco más allá, es decir, cuando pasa esa función desde el sí mismo, bueno, que ya se ha integrado y que está en un estado mucho más elevado de conciencia, por así decirlo de cierta forma. Cuando hay otros analistas junguianos que buscan más como aprender a transitar tanto en lo uno como en lo otro, como una polaridad, lo que yo estoy una tensión constante, es una tensión constante que sea entre los opuestos y que, por ejemplo, cuando está mencionando ahorita el texto de la Kata Upanishad, que es este, yo no sé si vos lo tenés, Roberto, de Atalanta, una belleza. Mm. Bueno, entonces, en la Kata Upanishad dice que, que transitar por el filo de la navaja sin caerse por, sin caerse por una o en el otro es una cosa supremamente muy difícil. Por eso uno muchas veces dice, esta situación es como transitar por el filo de la navaja, porque esa tensión en los opuestos y la contradicción es constante, pero la contradicción es lo que, hablándolo en términos hegelianos, es lo que posibilita la síntesis. En este caso, en Jung sería una función trascendente. Entonces, que es supremamente fundamental dentro de un Ujú. trabajo pues, Claro, analítico entre el y entendimiento de los va a opuestos decir y también, aprender a transitar tanto en el uno como en el otro, como otros. sí, también va a recalcar Jung también ¿Qué? esta importancia de la limitación que tiene muchas veces el yo, ¿no? De ver los opuestos, porque está tan identificado en una forma de pensar que es automática, que deja de ver el otro polo, ¿no? Va a decir esto Jung, desde los tiempos más remotos, los pares de opuestos han venido siendo el tema recurrente, objeto del pensamiento de los hombres. El siguiente filósofo importante que tenemos que considerar en relación con ellos es Heráclito. Es un pensador singularmente chino en su filosofía y es el único occidental de todos los tiempos que comprendió verdaderamente el Oriente. Si el mundo occidental hubiese seguido su ejemplo, seríamos todos chinos en nuestra visión de las cosas, en lugar de cristianos. Podemos pensar en Heráclito como la figura de la transición entre Oriente y Occidente. Después de él, la siguiente persona en la historia que se ocuparía profunda y seriamente el problema de los pares fue Abelardo. Si bien suprimió toda relación con la naturaleza e intelectualizó totalmente el problema. La resurrección más reciente del problema se ha producido a través del psicoanálisis. Freud tiene mucho que decir acerca de los pares de opuestos, tal como aparece en la psicología patológica, en el caso del sadismo, el masoquismo, está siempre presente en lo inconsciente y viceversa. Un hombre que por un lado es avaro, por otro es despilfarrador. Todos sabemos la crueldad de que son capaces las personas excesivamente bondadosas y que las personas respetables con harta frecuencia suelen verse bendecidas con la experiencia de tener unos demonios por hijos, lo que tú decías, ¿no? En palabras tanto de Freud como de Adler, existe un despliegue continuo de este principio de un polo superior a un polo inferior. Lo formulé como un principio heurístico para buscar siempre el opuesto de toda tendencia dada. Y una y otra vez el principio funcionó, descubrí el fanatismo extremo que se basa en una duda encubierta, por ejemplo. Entonces, claro, eso es cierto, ¿no? Sí, Entonces, esta es una ley psicológica, ¿no? Es siempre, o sea, eh,
siempre hay un aspecto opuesto, ¿no? Cuando uno se identifica con un polo, siempre en el otro lado va a estar el opuesto, la sombra, oculto, proyectado en el otro. Eso Claro, es por frecuente. eso es que cuando se da como el fanatismo, el religiosismo a niveles, o el dogmatismo a niveles extremos, Gilman decía muy bonito que, que las ideologías y todo esto sufre es por la falta de ideas de la psique. Entonces, Mm. eso también es... Y esto es interesante, ¿no? Lo que dice acá. Cuando decimos sí, al mismo tiempo estamos diciendo no. Este principio puede parecer duro de aceptar, pero de hecho debe darse esta disociación de la libido. De lo contrario, nada se movería y permaneceríamos inertes. La vida jamás nos parece tan hermosa como cuando no nos vemos rodeados de muerte. Entonces, al asumir un valor, estamos rechazando otro aspecto, ¿no? Entonces, así no podemos nosotros construir una visión de la vida, de la realidad o de nosotros mismos sin dejar de lado el opuesto de ese valor que asumimos, ¿no? Entonces, por cada valor asumido hay un valor rechazado o hay un antivalor. Por cada sentido hay un contrasentido. Entonces, de ahí que Jung diga que siempre hay dos personalidades, ¿no? La que mostramos y la que ocultamos. Y Uh, también decía que hay que tener mucho cuidado con ese otro yo que habita en el propio pecho, ¿no? No hay un peor enemigo que ese otro yo que habita en el propio pecho. Y lo mismo dijo Buda, ¿no? Que el peor enemigo es justamente la propia mente. sí, sí, Entonces, pues en el caso para hablarlo así en términos de literatura, el peor enemigo que podemos tener es el high que tenemos por allá oculto. claro, entonces dice Jung, ¿no? Los pares de opuestos no deben entenderse como errores cuando son el propio origen de la vida, pues esto se aplica a la naturaleza. De no haber ninguna diferencia entre arriba y abajo, no podría caer el agua, ¿no? Sí. La física moderna expresa el estado de las cosas que se seguirían en el caso de que los opuestos desaparecieran de la naturaleza, mediante el concepto de entropía, a saber, la muerte vendría a ser una especie de tibieza uniforme. En el caso de ver realizados todos nuestros deseos, tendríamos lo que se podría llamar una entropía psicológica. Descubrí, pues, que lo que había pensado que era un fenómeno patológico es más bien una norma o una ley de la naturaleza. Formamos parte del proceso energético en general y la psicología contemplada y analizada teniendo presente es de hecho lo que traté de exponer en los tipos psicológicos. Siempre, claro, no, esta polarización que hace el yo puede generar neurosis, pero en realidad la propia naturaleza está constituida por estos aspectos que siempre están en dialéctica, ¿no? Sí, pero fíjate que hasta incluso algo que me llama mucho, hay una idea que para profundizarla un poquitico nomás, para no explayarnos mucho, es cuando dice, o sea, que en la misma patología también hay algo ordenatorio, hay algo que también en sí misma se puede estar regulando en sí misma, o sea, que no hay un desorden como tal, sino que por eso para Jung y para muchos con Jungiano y para el mismo Hillman, o sea, la patología tiene una función que también es una ordenadora a nivel psíquico, de una constitución que está intentando equilibrar en este caso en Jung, en Hillman es otra cosa. En Jung está también intentando equilibrar un aspecto, unas situaciones que no han sido aún integradas o diferenciadas de la psique misma. Por eso muchas veces cuando se trabaja con lo psicopatológico, en este caso, para los junguianos es muy importante trabajar entonces el aspecto simbólico, es decir, qué simbólicamente qué representa esa psicopatología, qué principio ordenatorio también hay en ella, qué se está constituyendo en esa misma patología, en el sujeto también. Entonces, si no se logra reconocer esa parte de la entropía, ordenatoria que tiene la misma patología, entonces estaríamos cercenando también las mismas posibilidades y se estaría satanizando también y se estaría psicopatologizando la misma patología. No sé si esto sonó redundante, Sí, pero claro. pienso que es así. Pero esto está presente en la idea del libido, ¿no? O sea, la idea de, por ejemplo, materia y espíritu como dialéctica también, ¿no? O sea, y también la interpretación que hace de la mecánica cuántica, ¿no? De que, digamos, son energía en última instancia, Sí, ¿no? claro, pues, La materia y espíritu son energía en dos estados diferentes, distintos. Y bueno, todo el desarrollo que va a hacer después en tipo psicológico, ¿no? De esta idea también de lo introvertido, lo extrovertido, ¿no? Y bueno, siempre va a estar presente esta idea en su pensamiento. Va a decir, el monismo y el dualismo son problemas psicológicos que en sí mismos no tienen una validez intrínseca, sino que son estos intentos justamente de lidiar con estos aspectos, ¿no?
que siempre han estado presentes. El budismo eso lo desarrolla muy bien, ¿no? Cuando habla de, por Sí, ejemplo, ¿no? Bodhidharma, por ejemplo, ¿no? Estas ideas justamente de, ¿no? De vacuidad, no vacuidad, ¿no? De dualidad, no dualidad, ¿no? Son muy importantes. Entonces, entender que la vida es un hecho y un proceso que tiene lugar entre dos polos, dice Jung, y únicamente puede estar completa cuando está circundada por la muerte. sí, Cuando nos volvemos conscientes de los supuestos, nos vemos impulsados a buscar la forma de resolverlos, pues no podemos vivir. Aquello que Cristo representa funciona para los católicos y en parte para los protestantes, pero no funciona igual para todo el mundo. Y casi todos mis pacientes son personas para quienes los símbolos tradicionales no funcionan. Así pues, tenemos que cantarnos por una vía en la que el carácter creativo esté presente, en la que exista un proceso de crecimiento que tenga cualidad de una revelación. El análisis personal debe liberar una experiencia que nos cautive o que caiga sobre nosotros como venía desde arriba, una experiencia que tenga sustancia y cuerpo, tales como aquellas cosas que le sucedieron a los antiguos. Si tuviera que simbolizar dicha vivencia, alegría, no, elegiría la anunciación, ¿no? Hay una frase bien interesante de Jung que dice que todo buen análisis no solamente tiene que llevar, digamos, de la sombra a la luz, ¿no? Sino también el sentido opuesto, de la luz a la sombra. sí. Entonces, Lo que y pasa esto es es, que en el análisis hay que liberarse de los moralismos también, sino hay que mirar en qué proceso se encuentra la psique y que lo que necesita, hay veces puede que no necesite luz, puede que lo que necesite es sombra. sí, claro. Y entonces dice, todas las modalidades de prácticas primitivas se deben entender como un esfuerzo por parte del hombre de volverse receptivo a una revelación de la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, la idea no es oponerse, sino es reconciliarse con estos aspectos opuestos, ¿no? La terapia más que una oposición tiene que ser una integración, una reconciliación. Y recuerdo también mucho esta imagen de Jung de invitar a la depresión a pasar, a conversar, ¿no? Sí, Entonces, hacer las paces con el diablo, también dice en el libro rojo, porque en última instancia son tus propios demonios. Entonces, cuando uno empieza justamente a comprender, entrar en relación, a dialogar con esos opuestos, logra una personalidad mucho más completa. Entonces, hacia ahí sí, apunta el análisis, ¿no? claro, porque resulta que en 2000 años de cristianismo, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Que eso es un problema muy grande que tiene la Iglesia Católica, que expulsó Y el de mal, el racionalismo cuerpo, y de cartesianismo, ¿no? O sea, no sí, solo todo eso, todo que eso. generó más polarización. Entonces, yo creo que hasta acá llegamos, ¿no, John? Y tenemos ahora Sí, mil que igual por es qué un tema hablar. muy vasto, es un tema muy vasto que le podemos dar por muchísimas horas. Ve, Y es ¿cuál es un ese tema, libro que tenés ahí? y es un tema que nadie ha resuelto, ni los budistas, ni nosotros no vamos a resolver en No, esta conversación. no, aquí estamos dando pinceladas, estamos tratando de amplificar un poco las ideas del texto, comentarlas, pero eso sigue siendo un misterio, una cosa muy completamente loca, pero bueno, ahí vamos acercándonos un poco, aproximándonos un poco a estas ideas. Entonces, la otra semana tenemos la 11, y bueno, y esto lo vamos a terminar todavía a fines de agosto, ¿no? O sea, faltan todavía 6 Sí, sesiones para terminar. Sí, bastante. Entonces vamos avanzando. Espero que les sea de utilidad esta reflexión, estos comentarios. Es un libro que podríamos haber hecho también en 4 sesiones, ¿no? Pero la idea ha sido conversarlo, ¿no? Reflexionarlo. Muy bien. No sé, John, si quieres decir algo más. No. no, no, no. Sí, que los quiero invitar entonces para las actividades que tenemos en el Instituto Eleusis. Ya empezamos el seminario, perdón, el estudio del libro Símbolos de Transformación con el doctor Enrique Ganal, que es psicólogo y analista junguiano español. Ya tuvimos con él la primera sección. También para las entrevistas que estamos realizando los días sábados. Mañana voy a estar con Alejandro Chavarría, que estamos a las 9 de la noche, estamos tratando el texto Reimaginar la psicología, donde estamos ya tratándolo de una manera un poco más minuciosa. También está Roberto también, que ya terminaste, que también está tratando lo que es también otros textos también. Lo que pasa es que no me acuerdo si todavía ya terminaste el Bueno, héroe de las mil caras. ahí vamos. Bueno, listo. Entonces está Roberto también con Héroe de las Mil Caras. También está Milker el día del sábado con el. Ay, No, ¿cómo se tenemos llama? varias actividades, ¿no? Sí, sí, tenemos Pronto vas varias a abrir actividades. otras. Entonces,
Sí, entonces, para que estén entonces pendientes de todo lo que estemos haciendo, si todavía se quieren inscribir, pues, a lo de Enrique Galán, tenemos la grabación del seminario pasado, por si de pronto le interesa, entonces mandamos la grabación, esto para que se ponga más en contexto de lo que estuvimos hablando y retomar entonces la próxima, entonces ahí todavía estamos pues abiertos pues a lo que, a de pronto a El lo que curso ustedes que estás necesiten. pensando hacer también de Jung aplicado a la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, también, si todavía hay personas que quieran interesarse en un curso que vamos a tratar que es de un aplicado a la vida cotidiana, donde vamos a estar tratando sueños, símbolos, los principales arquetipos en este caso, los complejos, tratando algunos mitos, algunos cuentos y cómo esto se ve reflejado en nuestro proceso psíquico, en nuestro día a día y cómo nos puede posibilitar una mayor comprensión de estas situaciones que vivimos en el día a día. Entonces, no siendo más, a todos muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una excelente noche. No sé si vos tenés algo más que decir, Roberto. No, creo que estamos ahí. Bueno, Listo. muchas gracias. Nos vemos.